Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis explicativo. Hoy, sinceramente, nos preparamos para sumergirnos en una historia real que es, bueno, absolutamente increíble. Es un relato de superación extrema ante la adversidad. De hecho, es la historia fundacional detrás de uno de los sistemas de desarrollo personal más famosos y efectivos del mundo entero. Y todo, absolutamente todo, comienza con una fracción de segundo que lo altera todo para siempre. Así que vamos a ver paso a paso cómo la tragedia más absoluta puede llegar a convertirse en los cimientos de un éxito sin precedentes. Imaginemos la escena. Es el último día del primer año de bachillerato del autor. Un momento totalmente rutinario en el campo de béisbol que, de repente, se transforma en la peor de las pesadillas. Un compañero intenta golpear la pelota, pero el bate se resbala de sus manos, sale volando por el aire y ¡pam! Impacta directamente entre los ojos de nuestro protagonista. El golpe es tan sumamente brutal que la nariz queda aplastada, convertida en una especie de letra U distorsionada, las cuencas de los ojos completamente hechas anicos. Y él, conmocionado, perdiendo muchísima sangre y sin procesar la gravedad de lo que acaba de pasar, empieza a caminar hacia la enfermería. Fue justo en ese trayecto donde la cosa pasó de ser un accidente aparatoso a una verdadera lucha a vida o muerte. Todo esto nos ilustra de forma brillante y a la vez aterradora lo frágil que es el cuerpo humano frente a un traumatismo de este calibre. Una vez en la enfermería, le empiezan a hacer preguntas básicas. Le preguntan el año y responde 1998, cuando en realidad era 2002. Le preguntan el nombre de su madre y, atención a esto, pasan 10 larguísimos segundos de silencio antes de que logre articular la palabra Patty. Esa fue la última pregunta que recuerda haber respondido. El cerebro se estaba inflamando a una velocidad vertiginosa. En cuestión de minutos, colapsa. Deja de respirar por completo y sufre su primera convulsión. Una ambulancia se lo lleva a toda prisa, pero en el hospital local no pueden manejar una situación tan crítica, así que piden un helicóptero de emergencia. Durante el vuelo hacia Cincinnati, mientras su madre le sujetaba la mano, una enfermera tuvo que bombearle oxígeno manualmente hacia los pulmones. Al llegar, la inflamación era tan severa que tras una tercera convulsión, los médicos tuvieron que tomar una decisión drástica: inducirle un coma. Pensemos por un segundo en la devastación emocional de esos padres. Es casi imposible de imaginar, porque resulta que 10 años antes, esos mismos padres habían cruzado las puertas de ese exacto mismo edificio en Cincinnati. En aquella ocasión, el motivo fue que a la hermana pequeña del autor, con solo 3 añitos, le habían diagnosticado leucemia. Y ahora, tras una década de intentar llevar una vida normal, se encontraban ahí de nuevo, hablando con el mismo sacerdote, con la misma trabajadora social, pero esta vez temiendo perder a otro de sus hijos. Pasaron esa madrugada durmiendo a ratos en una colchoneta de hospital, en lo que su madre describiría tiempo después como literalmente la peor noche de toda su vida. Afortunadamente, a la mañana siguiente, la respiración se estabiliza y deciden sacarlo del coma. Pero, a ver, que nadie se engañe. Aquí es donde empieza el verdadero y agonizante calvario físico. Al despertar, se da cuenta de que ha perdido por completo el sentido del olfato. Para comprobarlo, una enfermera le pide que se suene la nariz y huela un zumo de manzana. El olor vuelve, sí, pero la presión del aire al sonarse se cuela por todas esas fracturas faciales y provoca algo horripilante. El globo ocular izquierdo literalmente sale de su órbita. Queda colgando, sostenido a duras penas por el párpado y el nervio óptico. Una locura. A ese momento de puro terror le siguieron meses durísimos, con la vida totalmente en pausa. Semanas enteras viendo doble y sesiones interminables de terapia física donde algo tan básico como caminar en línea recta requería un esfuerzo mental titánico. Y bueno, justo cuando parecía que lo peor había pasado en términos médicos, llega el mazazo emocional más doloroso de todos. Exactamente un año después del accidente, por fin logra volver al campo de béisbol. Su sueño de toda la vida era llegar a ser profesional, igual que su padre que había jugado en las ligas menores. Sin embargo, al empezar la temporada, resulta ser el único jugador de su curso que no logra entrar en el equipo principal. Lo relegan al equipo de los novatos. Tras 14 años de dedicación absoluta al béisbol, fue una humillación aplastante. El resultado es una escena desgarradora. Terminó sentado en su coche, llorando amargamente mientras pasaba las emisoras de la radio una y otra vez, buscando cualquier melodía que le ayudara a calmar el inmenso dolor de sentirse dejado atrás. Vale, hagamos una pausa y fijémonos en esto, porque esta biografía tan trágica es en realidad el origen fundamental del material que estamos explorando hoy. El famosísimo libro de James Clear, Hábitos Atómicos, no nació de una teoría bonita diseñada en un laboratorio esterilizado. ¿Qué va? Nació de la necesidad vital y absoluta de reconstruir una vida que había quedado destrozada desde los cimientos. Tener muy presente esta dramática historia de fondo es absolutamente clave para poder descifrar y entender de verdad el sistema que vino después y que hoy es mundialmente reconocido. El verdadero punto de inflexión, el momento en el que la balanza empieza a inclinarse a su favor, llega 2 años después del accidente. Ingresa en la Universidad de Denison. Y este nuevo entorno universitario se presenta como un folio en blanco. Una oportunidad de oro para empezar de cero y recuperar por fin las riendas de una vida que, hasta ese momento, había estado totalmente dominada por el caos de los hospitales y la enorme frustración deportiva.
Ahora, lo fascinante de esto es el brutal contraste entre la gravedad inmensa del trauma cerebral que sufrió y lo increíblemente mundanas que eran sus soluciones al principio. Mientras el resto de chavales de la universidad se quedaban hasta las tantas jugando a videojuegos, la recuperación de su control vital empezó por algo tan simple como obligarse a ir a dormir temprano cada noche. A esto le sumó el empeño innegociable de mantener su dormitorio impecablemente ordenado. Después vinieron las rutinas de estudio estrictas y el compromiso de ir a levantar pesas varias veces a la semana. Cosas diminutas, aparentemente insignificantes, pero que sumadas empezaron a devolverle un profundo sentido de seguridad y confianza en sí mismo. Y claro, estas pequeñas acciones diarias nos llevan de lleno al corazón de todo este sistema. A ver, un hábito es, por definición, una rutina que se practica de forma tan regular que acaba convirtiéndose en una respuesta completamente automática. Pero la palabra atómico es la que tiene la clave. Tiene una doble vertiente que es brillante. Por un lado, significa una cantidad minúscula, irreductible, pero por otro lado, es la fuente de una cantidad de energía sencillamente inmensa. Cuando conseguimos combinar una rutina pequeña y regular con esa capacidad explosiva de acumulación, inevitablemente se desata un poder incalculable capaz de transformar cualquier cosa. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues que el primer efecto demostrable de este poder acumulativo llegó rapidísimo. Gracias a esa consistencia brutal en sus pequeñas rutinas de estudio y a dormir lo necesario, el rendimiento académico sencillamente despegó. El resultado fue lograr una nota media perfecta, un 10 absoluto durante todo su primer año de universidad. Un éxito académico brillante que, si lo pensamos bien, estaba cimentado en algo tan básico como irse a la cama a su hora y tener el cuarto recogido. A la par de esto, su cuerpo, ese cuerpo que había quedado frágil y maltrecho tras el coma, experimentó un renacimiento espectacular. El simple y repetitivo acto de aparecer por el gimnasio para levantar pesas tuvo un efecto totalmente exponencial. Pasó de pesar unos normales 78 kilos a alcanzar unos imponentes 90 kilos de pura musculatura sin grasa, rellenando por fin su 1,95 m de estatura. Fue una reconstrucción física total, hecha paso a pasito. Y todo este larguísimo viaje de reconstrucción personal llega a su clímax definitivo justo 6 años después de que aquel bate de béisbol casi le costara la vida. Tras ser nombrado capitán del equipo de béisbol, lo seleccionan como el mejor atleta masculino de toda la universidad. Pero atención a esto, que es aún más fuerte. Recibe un honor a nivel nacional reservado a solo 33 jugadores en todo el país. Lo nominan para el equipo Académico All-America de la cadena ESPN. Y por si fuera poco, al graduarse, lo hace ostentando 8 récords universitarios y la prestigiosa medalla del presidente. Impresionante, ¿verdad? Entonces, el punto central de todo este análisis es precisamente este: el éxito masivo, ese que cambia vidas por completo y desata nuestro máximo potencial, no es el resultado de un acto heroico y grandioso que pasa de la noche a la mañana. Es una evolución paciente y gradual. Es una larga suma de avances que, de tan modestos, a veces ni se notan. Ante la devastación total, no hacen falta acciones gigantescas. A veces, la única opción realista y de verdad efectiva es simplemente comprometerse a dar el siguiente pequeño paso. Pues bien, tras comprobar en sus propias carnes y en el deporte que esta estrategia funcionaba, llegó el momento de sacar el sistema a la luz y compartirlo con el mundo. En noviembre de 2012, aplicó exactamente la misma mentalidad de pequeños pasos a un terreno totalmente nuevo para él, la escritura. ¿El hábito elegido? Sencillísimo. Publicar solo 2 artículos a la semana en su blog, cada lunes y cada jueves, sin falta. Artículos donde compartía notas y experimentos personales sobre cómo desarrollar mejores conductas. Y los resultados de mantener, sin excusas, ese hábito de escribir 2 artículos por semana son para enmarcar. Es uno de los crecimientos más fascinantes que se han visto en el entorno digital. Empezó en 2012 con la meta muy modesta de conseguir 1000 suscriptores. Pues bien, esa consistencia generó un salto masivo a 30.000 personas en solo un año, y para 2014 la curva ya era totalmente exponencial, superando los 100.000 suscriptores y convirtiendo ese pequeño boletín en uno de los que más rápido crecía de todo Internet. Avanzamos un poco en el tiempo hasta 2018, justo en un momento en el que estaba dando los últimos retoques al libro que recopilaría toda esta filosofía. Las cifras ya eran de otro planeta. Hablamos de 500.000 de personas suscritas para recibir este conocimiento cada semana y millones de visitas mensuales en su página web. El mismo sistema mundano que rescató a un joven universitario tras un coma inducido estaba ahora llegando a las bandejas de entrada de 500.000 de personas cada 7 días. Y claro, este seguimiento tan inmenso trajo consigo una validación rotunda en el mundo profesional y corporativo. Sus artículos ya llegaban a más de 8 millones de personas al año, apareciendo en gigantes como Time y Forbes.
Pero lo más revelador es cómo la élite profesional hizo suyo el método. Entrenadores de la primera línea de la NFL, la NBA o las grandes ligas de béisbol empezaron a repartir este material entre sus jugadores, y más de 10.000 líderes de empresas del Fortune 500 pasaron por su Habits Academy. Todo esto demuestra, sin lugar a dudas, que dominar pequeñas rutinas no solo rehabilita a una persona, sino que catapulta a los mejores equipos corporativos y deportivos a la excelencia absoluta. Y finalmente, todo este trayecto monumental quedó empaquetado y consolidado en la obra que da sentido a nuestro análisis de hoy. Un verdadero manual de instrucciones que logró sintetizar conceptos de biología, de neurociencia y de psicología en un formato súper práctico y fácil de aplicar. Cogió lo que empezó como una estrategia pura y dura de supervivencia personal frente a un accidente catastrófico y lo convirtió en un sistema universal. Un sistema que nos enseña cómo funciona realmente nuestro comportamiento y que demuestra que cualquiera, absolutamente cualquiera, puede diseñar un entorno en el que el éxito no sea una casualidad, sino el resultado lógico y natural. Y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. Hemos visto paso a paso cómo una acción en apariencia tan trivial, como dormir a la hora que toca o recoger una habitación, se fue acumulando exponencialmente a lo largo de 6 años, transformando a un paciente intubado en una cama de hospital en un atleta de élite y un fenómeno mundial. Así que, mirando hacia nuestras propias vidas, la pregunta es obligada. Si aplicáramos hoy mismo esta misma acumulación implacable a un solo hábito atómico, ¿hasta dónde podríamos llegar nosotros en los próximos 6 años? Es desde luego una invitación abierta a reconsiderar cada pequeña decisión que tomamos en el día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y sigamos construyendo paso a paso el camino hacia adelante. ¡Hasta la próxima!